Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación, con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al programa que se transmite en colaboración con su emisora local favorita. Y comenzamos de una vez con la siguiente información. El consorcio mexicano de telefonía Telmex ha logrado finalmente obtener el deseado permiso para penetrar en el mercado hispano de los Estados Unidos. Junto con la estadounidense Sprint, Telmex ofrecerá ahora servicios de larga distancia desde los Estados Unidos, principalmente a los millones de mexicanos e hispanohablantes de la Unión Americana. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, ha otorgado su autorización a Telmex tras año y medio de guerra jurídica con los competidores, AT&T y MCI, quienes opinan que, en primer lugar, Telmex debe abandonar sus prácticas de monopolista en el propio México antes de entrar a competir en territorio estadounidense. Telmex presentó su petición de autorización para entrar en el mercado estadounidense en febrero de 1977. En primera instancia, todo parecía indicar que la FCC concedería permiso, pero AT&T y MCI, las dos principales empresas de telefonía de larga distancia en los Estados Unidos, se opusieron y trataron de frenar la entrada de Telmex por medio de la vía jurídica. El argumento de esas dos empresas fue el de que Telmex beneficiaría desproporcionadamente a Sprint, la tercera empresa norteamericana en telefonía de larga distancia. Pero de puertas para adentro, todo el mundo sabía que la verdadera razón es el deseo de esas empresas de penetrar, a su vez, en el mercado mexicano, donde Telmex tiene el monopolio. William Kennard, presidente de la FCC, se mostró recientemente preocupado por la actual situación de la competencia en el mercado mexicano, donde se acusa a Telmex de prácticas desleales, en vista de que esa empresa sigue manteniendo su monopolio en el terreno de las comunicaciones internas en México. Las dos empresas mexicanas que compiten en ese mercado y que son Avantel, asociada con MCI, y Alestra, asociada con AT&T, deben pagar 7 centavos de dólar por minuto a Telmex por las conexiones de larga distancia desde México. Dicha tarifa de interconexión es la más alta del mundo. Pero eso no es todo. Las empresas que prestan el servicio de larga distancia internacional deben pagar por cada minuto de llamada desde el exterior a México el 58% del precio de su tarifa a Telmex. Eso le cuesta millones a AT&T y MCI. Avantel y Alestra han protestado por esta situación y acusan a Telmex de no realizar las necesarias inversiones para mejorar la red nacional mexicana. El año pasado, la red creció en solo un 5%. La competencia acusa además a Telmex de prestar sus servicios al exterior por debajo de la tarifa establecida, obteniendo sus mayores ganancias de las tarifas nacionales donde tiene el monopolio. Las tarifas de telefonía interna mexicana aumentaron en los últimos 2 años en un 100% y son actualmente las más altas de todo el continente americano. Telmex defiende su posición argumentando que sus precios son directa consecuencia de la liberalización del mercado, señalando que cuando el mercado interno de los Estados Unidos fue liberalizado en 1984, se tardó 12 años para que las tarifas se estabilizaran. En ese entonces se pagaba 12 centavos de dólar por interconexión. Alestra, mejor dicho AT&T, asevera que ese argumento no es valedero en vista del enorme salto tecnológico que ha abaratado enormemente la telefonía. Además, las tarifas internacionales han bajado en 12 meses un 30% en México, mientras que en los Estados Unidos ese mismo proceso tardó 12 años. Alestra dice que a cambio de sus pingües ganancias, Telmex debería prestar mejores servicios a los usuarios mexicanos. MCI va más lejos en sus acusaciones. Esa empresa, que se ha hecho famosa en Estados Unidos bajo el sobrenombre de Oficina de Abogados con un departamento de servicio telefónico incluido, acusa a la Comisión Mexicana de Telefonía, COFETEL, de favorecer a Telmex. Avantel, la socia mexicana de MCI, ha lanzado un folleto al mercado en el que explica los trucos de los que se vale Telmex para llenar sus bolsas, como por ejemplo el cobrar más dinero de lo normal por las llamadas a los usuarios que se han pasado a la competencia. En el folleto, Avantel explica lo doloroso que es para ella entregar el 72% de sus ingresos a Telmex, mientras que esa empresa sigue llenando desmedidamente sus arcas en vista de que desde la liberalización del mercado ha visto aumentar su participación en México hasta el 60%.
Según parece, las estadounidenses AT&T y MCI se muestran frustradas de ver que conjuntamente solo tienen el 30% del mercado mexicano de larga distancia. Telmex, que en un 25% es propiedad del magnate mexicano de las telecomunicaciones, el multimillonario en dólares Carlos Slim, ya se encuentra anotada en la bolsa neoyorquina NYSE y ahora penetra al jugoso mercado estadounidense para prestar sus servicios a por lo menos 18 millones de mexicanos allí residentes. AT&T y MCI se encuentran tan disgustadas que han pedido con énfasis al gobierno de Washington que haga lo que esté a su alcance para cambiar la situación telefónica en México. El nombre de Telmex continuará sonando en el mundo de las telecomunicaciones durante los próximos meses. Muy relacionado con el nombre de esa empresa mexicana está el de Carlos Slim, propietario del 25% de Telmex y uno de los grandes magnates de las telecomunicaciones en las tres Américas. Pero veamos quién es ese personaje. El hombre más rico de México, Carlos Slim, con una fortuna que la revista Forbes calcula en $7,200 millones, es dueño en un 25% del gigante de las telecomunicaciones telefónicas en México, Telmex, cuyas utilidades anuales son de unos $1,200 millones. Telmex es propietaria de los 10 millones de líneas telefónicas que hay en México y presta servicio de intercomunicación a sus competidores en larga distancia nacional e internacional, lo que le permite tener ventas anuales por unos $5,500 millones. Algunos analistas del mercado financiero mexicano afirman que el único pasatiempo del señor Slim, de 58 años, parece ser hacer dinero, y que es un especialista en comprar empresas más o menos rentables, capitalizarlas, relanzarlas y venderlas, salvo la joya de su corona, que es la empresa Telmex, y algunas pocas más. La riqueza personal de Carlos Slim, de origen libanés y casado con doña Somaya Domit, con la que tiene 4 hijos, es de unos $7,200 millones y duplica la de Emilio Azcárraga Gin y su familia, propietarios de la cadena Televisa. En diversos momentos se ha señalado a Slim como beneficiario del gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, pero el empresario rechaza el cargo y asegura que hace negocios desde hace 30 años, cuando fundó su primera empresa, Domit, de ropa fina. Ha formado 3 grupos. Uno de ellos es Carso, controlador de todos sus negocios en los ramos del tabaco, comercio, bienes de capital, material de construcción, autopartes, neumáticos, minería y química. El grupo financiero Inbursa, de gran éxito, y Carso Global Telecom, que es el controlador de Telmex. La carrera de Slim es exitosa, pero no ha estado a salvo de frustraciones, pues recientemente fueron rechazadas por insuficientes sus ofertas de compra de la empresa telefónica de El Salvador y Guatemala. No obstante, estos tragos amargos han quedado ahora olvidados con el éxito obtenido tras meses de lucha para penetrar en el mercado de Estados Unidos, aliándose con la norteamericana Sprint. Su última aventura exitosa había sido la compra de 2 plantas de fabricación de cables para automóviles, una localizada en Brasil y otra en España. Carlos Slim fue sometido el año pasado a una operación del corazón y su hijo Marco Antonio Slim Domit se hizo cargo de todos los negocios familiares durante los 6 meses que su papá permaneció alejado del trabajo. Y según parece, Marco Antonio lo hizo muy bien. Telmex ha tratado en vano de comprar a la empresa guatemalteca de telecomunicaciones Telgua, que según parece va a ser muy difícil de vender. Pero veamos qué es lo que hay detrás de esa historia. La venta de la empresa Telgua dejó de ser importante para el gobierno e incluso este renunciaría a su venta si no existen ofertas atractivas, afirmó el pasado 21 de agosto el presidente Álvaro Arzú. No existe prisa en la operación y la compañía telefónica estatal se privatizará solo si se beneficia al país, declaró el mandatario a la prensa guatemalteca, después de que la venta de la empresa fuera considerada como una de las prioridades de la política económica oficial. Arzú dijo que desde el punto de vista financiero no hay ninguna presión, aunque sí la venta de Telgua resulta ser un buen negocio para el Estado y para el pueblo. Este indudablemente se llevará a cabo. De acuerdo con el gobernante, debido a que el gobierno logró la venta del 80% de las acciones de una de las 2 empresas eléctricas que poseía, la actual administración ya no tiene problemas económicos que obliguen a privatizar la telefónica, por lo que puede esperar el momento más propicio.
El 30 de julio pasado, el Estado vendió el 80% de la empresa eléctrica guatemalteca, por la que obtuvo 520 millones de dólares por encima de las expectativas. El ministro de Comunicaciones, Fritz García, aseguró que 3 empresas han mostrado interés en Telgua, la Deutsche Telekom de Alemania y las nacionales Luca Sociedad Anónima y Telered, esta última apoyada por la firma France Telecom de Francia. Aún así, el gobierno aún no define la fecha para la subasta, que será la segunda, luego que fracasara el pasado 16 de diciembre un primer intento de venta en el que participaron 5 empresas. Pero en esa oportunidad solo una, Telmex, calificó y presentó su oferta. Telmex ofreció 529 millones de dólares por el 95% de las acciones de Telgua, suma que pareció demasiado baja al gobierno de Guatemala, que la rechazó porque no convenía a los intereses de la Telefónica ni del pueblo de Guatemala. La privatización de la brasileña Telebrás dio mucho que hablar a nivel mundial. El porqué se entiende ya que con esto España y Portugal reeditan en Brasil su Tratado de Tordesillas. España y Portugal controlarán gran parte del enorme sistema brasileño de telecomunicaciones, reeditando en el umbral del siglo XXI un nuevo Tratado de Tordesillas, aunque esta vez referido a terminales telefónicos fijos y celulares. Nadie lo duda ya más en Brasil. Telefónica de España, en primer lugar, pero también Portugal Telecom, han sido los grandes vencedores de la subasta de Telebrás, la mayor de la historia brasileña y la segunda del mundo en el sector de telecomunicaciones. Más de 500 años después de haber firmado el Tratado de Tordesillas, que fijó los límites de los territorios descubiertos por las 2 potencias de la época, España y Portugal, se repartirán y compartirán hermanamente lo mejor de la telefonía brasileña. Telefónica de España y Portugal Telecom controlarán en total 4 de los 12 holdings subastados de Telebrás, pero las garras ibéricas podrán extenderse aún más. De momento, los 2 grupos de la península invirtieron en la subasta, con sus socios de consorcio, un total de 9.700 millones de dólares, la mitad de la recaudación total por Telebrás de 19.000 millones de dólares. Telefónica tiene ahora en su poder a Telesp, Telefonía Fija de Sao Paulo, mayor holding de Brasil, con 4.985 millones de dólares. Telesudeste Celular, segundo mayor holding de telefonía móvil, 1.172 millones, y Teleeste Celular, 369 millones. Portugal Telecom, por su parte, compró a Telesp Celular, el mayor holding brasileño de telefonía móvil, con 3.174 millones de dólares. Pero los 2 grupos ibéricos tienen suscrito un acuerdo estratégico para sus inversiones en el exterior que ha funcionado en la subasta de Telebrás. Telefónica, que se llevó a Telesp Fija, liderando un consorcio en el que figura Portugal Telecom, no tardará en participar en Telesp Celular, controlada por el grupo portugués. De esta forma, esta nueva armada ibérica gestionará la telefonía fija y celular del estado de Sao Paulo, la mayor y más codiciada en Brasil y América Latina. La península ibérica podrá controlar la telefonía brasileña gracias a los acuerdos existentes entre la Telefónica y Portugal Telecom, según el diario Folha de Sao Paulo. Pero hay más. El estratégico holding brasileño Embratel, larga distancia, fue obtenido por la estadounidense MCI, empresa con la que Telefónica firmó a principios de año otro acuerdo estratégico para operaciones conjuntas hispano-estadounidenses en América Latina. Telefónica puede estar también detrás de Embratel, opina ahora fuentes de mercado. En todo caso, el grupo español se ha convertido en líder de telefonía en Latinoamérica, donde gestiona ya 11,6 millones de líneas fijas, a las que habrá que añadir otros 6 millones del estado de Sao Paulo. Administramos ahora más líneas en América Latina que en España, ilustró Juan Villalonga, presidente de Telefónica. La conquista del mercado brasileño por españoles y portugueses tiene como contrapartida obligaciones impuestas por la brasileña Anatel, Asociación Nacional de Telecomunicaciones. Los consorcios vencedores están obligados a pasar en los próximos 3 años de los 17 millones de las actuales líneas fijas en todo Brasil a 33 millones y en el año 2007 a 50 millones de líneas telefónicas. Telefónica de España está dispuesta a asumir el reto en el estado de Sao Paulo, que tiene 1/3 de los terminales fijos de Brasil. Nos vamos a quedar 100 años más en Brasil, aseguró el señor Villalonga, tras las victoriosas subastas ganadas por España y Portugal, viejas potencias marítimas rivales y ahora, al parecer, socias en la conquista telefónica de Latinoamérica. Fin de Radio Enlace Internacional. Los esperamos en un próximo programa. Saludos desde Hilversum, en Holanda.
Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Báguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.